Compañeros y compañeras de la materia de normatividad aduanera, buenas noches. Docente en línea Solidaridad Cruz Jain, también buenas noches. Mi nombre es Daniel Navarro Soto. En esta ocasión vamos a presentar un trabajo de la unidad 2 que lleva como título Trámites para importar y exportar. En este caso vamos a presentar la actividad 1 que se refiere a los regímenes aduaneros. El presente trabajo tiene como objetivo principal identificar los regímenes aduaneros mexicanos, y para poder entender dicha actividad a través de un video daremos información al respecto, basándonos en dos preguntas importantes. La primera, ¿qué es un régimen aduanero? Y la segunda, ¿cuál es su clasificación y en qué artículos de la ley aduanera se sustenta? A través de la diapositiva mencionaremos la reflexión de cada pregunta y por último daremos una reflexión acerca de su importancia en cuestión de los regímenes aduaneros y la relación con la logística. Los siguientes conceptos están relacionados al tema a estudiar. Como primer término tenemos el régimen, que no es más que un conjunto de normas o reglas que reglamentan origen de cierta cosa. Aduana, casa pública destinada en algunos pueblos para registrar los géneros y mercaderías que entran en ellos y cobrar los derechos que se adeudan. Trámites, paso que junto con otro se debe de realizarse de forma sucesiva para solucionar un asunto que requiere un proceso. Importar, es el acto de transportar a una nación productos elaborados en otro país y filtrados en otra nación, en el que es distribuido para ser consumidos o terminar su producción. Exportar, enviar o vender un producto de la tierra o de la industria a un país extranjero. Bien, este trabajo consta de acuerdo a la ley aduanera a partir del título cuarto de la ley aduanera, obviamente, en donde encontraremos como tema principal los regímenes aduaneros. Toda la información la encontraremos desde el artículo 90 hasta el artículo 135D y que abarca temas desde conceptos, tipo de regímenes, importación y exportación, exportaciones temporales, depósito fiscal, tránsito interno de mercancías, elaboración, transformación o reparación de recintos fiscalizados, recintos capitalizados estratégicos, que están divididos en 7 capítulos. En este trabajo lo dividimos en dos partes. La primera, encontraremos el concepto de régimen aduanero y la segunda, cuál es su clasificación con estos regímenes. ¿Qué es un régimen aduanero? Los regímenes aduaneros constituyen unos mecanismos especiales que fueron creados con el objeto de cubrir las situaciones que puedan producirse cuando una mercancía se introduce a un territorio aduanero sin que entre o salga con carácter definitivo. Su finalidad es favorecer o fomentar determinadas actividades económicas y sus efectos solo se producen cuando tales mercancías hayan cumplido determinadas condiciones, denominadas económicas, y que son variables según los regímenes que estén incluidas, mejorando, en este caso, la capacidad competitiva de las empresas frente a los mercados exteriores. Las mercancías no pueden darse el mismo tratamiento en la que será consumida o utilizada en México que una de la misma especie y calidad que solo se introduce al país por un tiempo limitado para cumplir con una función, al término de la cual abandonará el país. Un ejemplo muy claro lo tendríamos en una exposición internacional de autos en el cual los vehículos solo se ingresan para la exhibición,
y cuando se concluya se retornarán al extranjero. No así, la situación es diferente para las agencias nacionales que importan vehículos para ser comercializados, ya que deben de pagar impuestos de exportación y cumplir con las disposiciones de seguridad y de calidad que exige el gobierno mexicano. Porque en el primer caso, los vehículos que se importan al país solo son para ser admirados, mientras que en el segundo caso se importan para ser manejados, por lo que no podrían tener la misma carga fiscal ni administrativa al momento de presentarse ante la aduana. Segunda parte. ¿Cuál es su clasificación y en qué artículos de la ley aduanera se sustenta? De acuerdo con el título cuarto de Regímenes Aduaneros, capítulo 1 de las disposiciones comunes, en el artículo 90, las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o que se extraigan del mismo podrán ser destinadas en algunos de los regímenes aduaneros siguientes. Su clasificación de acuerdo a este artículo de los regímenes aduaneros queda de la siguiente manera. Inciso A. Definitivos, que a su vez se dividen 1 de importación y 2 de exportación. Inciso B. Temporales, que a su vez se dividen 1 de importación. Estos a su vez, inciso A, para retomar en el extranjero en el mismo estado. Inciso B, para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. Número 2. Temporales de exportación. Inciso A, para retomar al país en el mismo estado. Inciso B, para la elaboración, transformación o reparación. Inciso C, depósito fiscal. Inciso D, tránsito de mercancías, que esta a su vez se divide en número 1 interno, número 2 internacional. Inciso E, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Inciso F, por último, recinto fiscalizado estratégico. Cuando la mercancía se encuentra en depósito ante la aduana o que están listas para ser importadas, el importador podrá elegir cuál será el régimen aduanero el que habrá de destinar las mercancías. Por ejemplo, a un importador se le otorgan en el extranjero un buen precio de lámina de acero, siempre que adquiera 100 toneladas, pero el importador conoce su producción para venta nacional, que es de 80 toneladas. ¿Qué hará con esas 20 toneladas restantes? ¿Conseguirá un cliente en México para venderlas en el mismo estado en que fueron importadas? ¿Producirá más bienes para dejarlos en inventario de producto terminado? ¿O buscará un cliente en el extranjero? Puede haber un sinnúmero de acciones que pueda realizar con las mercancías extranjeras. En este supuesto, el importador desconoce si la totalidad de las mercancías que pretende importar serán vendidas en México o en el extranjero. Esto significa que un importador, al momento de que ingrese su mercancía al país, pueda asignarle un régimen aduanero a las mercancías, depósito fiscal o de importación temporal, y al término de un tiempo solicitar el cambio a otro régimen, y lo hará en el momento en que ya conozca con seguridad el destino final de las mercancías importadas. Por ejemplo, el cambio podría ser de régimen temporal al régimen definitivo. Hay diferentes formas de vida en cuanto a usos, costumbres, niveles económicos, políticos, etc. Pero si algo tienen en común esos países es el comercio, la compra y venta de mercancías
la necesidad de venderlos y de comprarlos desde su territorio nacional hasta romper con sus fronteras. Una de las opciones que tiene el comercio internacional son las barreras comerciales y que con el paso del tiempo se han estado mejorando a través de pactos internacionales, tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, etc. Y un punto clave por lo que se ha adquirido en la evolución de estos convenios son la estandarización de los regímenes aduaneros, que sin duda alguna han permitido mayor flexibilidad y seguridad en los trámites para importar y exportar. Cada artículo de la ley aduanera, para el caso de México, representa la forma de vender y de comprar mercancía de otros países y que a su vez permita tanto a vendedores como compradores, de acuerdo a sus necesidades, ir cambiando de régimen en el cual les permita continuar con la trazabilidad de la mercancía vendida o comprada de un territorio a otro. A medida de los años y con la experiencia que se ha ido mejorando en la ley aduanera cada régimen en el cual tanto compradores como vendedores se sienten más seguros en mover sus mercancías. A pesar de que existen prácticas ilícitas del ser humano por el cual provocan un estancamiento a este rubro, pero gracias a la tecnología poco a poco se va mejorando dicho servicio. Pues, con esto doy por hecho y por terminado la actividad 1 de la unidad 2, una reflexión acerca de los regímenes aduaneros. Espero contar con sus comentarios y reitero el agradecimiento a nuestra docente y a ustedes compañeros. Gracias y buenas noches.